Hola, soy Cintia González Oviedo y te invito a conocer el podcast 50 de Bridge the Gap. Cuando pensamos en el nombre 50, pensamos justamente en algo que venimos hablando hace ya varios años, más de una década, que tiene que ver con el enfoque, el acento que ha puesto muchas compañías, sobre todo en sus áreas de diversidad o de recursos humanos, en trabajar estos temas muy focalizados desde solamente dos aspectos. Es muy común ir a una reunión de trabajo de diversidad y que te digan, acá estamos muy bien, nuestros porcentajes somos 51 y 49, es decir, que se plantee resultados o una empresa diversa solamente en cuestión de porcentajes de personas y sobre todo de minorías, entendiendo minorías especialmente cuando se habla de mujeres, de personas de la comunidad LGBTIQ+, o personas con discapacidad. Decidimos entonces poner a este podcast 50 como una representación de si realmente a hoy esto ha funcionado o no ha funcionado. Y nos encontramos hoy en enero del 2025 en un contexto mundial donde, sobre todo a partir de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hay como una movida de desfinanciamiento, de desarme de áreas de diversidad, especialmente en Estados Unidos, donde se ha puesto mucho el acento en lo woke. El término woke apunta a un área específica de diversidad, pero se lo asocia como si fueran homónimos o equivalentes. Y en realidad la movida woke, o el término, alude, y bastante despectivamente, a el lugar que las empresas, y sobre todo en lo que es contenidos, medios de comunicación, han puesto estos años en la representación de minorías, desconociendo que trabajar diversidad justamente no es solamente woke. De hecho, es una crítica que se hace muchísimo en la publicidad, en el cine y demás, que se concentran en poner sí o sí personas de minorías o cuestionar narrativas, por ejemplo, históricas. Y acá hay un punto principal, que es separar el activismo político como diferente a gestionar diversidad estratégicamente dentro de las compañías. Hace muchos años que vengo sosteniendo esto personalmente con clientes, como speaker y demás, en esta diferenciación. Pero lo que hemos notado es una creciente fatiga de la diversidad. En estos capítulos vamos a hablar sobre todo esto, donde los equipos, ya sea las audiencias cansadas del tema de diversidad o diciendo, bueno, ¿qué más hacemos distinto? Y por otro lado, los equipos de diversidad también hablando de que no sabemos más qué hacer, pero sobre todo porque no ha habido un abordaje estratégico. En este sentido, creo que lo importante es que creo que estamos no ante el fin de la diversidad o de DEI, sino de su reconversión, de su transformación, una transformación necesaria que se venía viendo porque no, digamos, las empresas giraban en círculos, no estaban gestionando el cambio, eran muchas veces charlas esporádicas, acciones sueltas, no coordinadas, no estratégicas y muy de cara a la imagen de la compañía, como una especie de lavada de cara y no real. Hoy que estamos ante este cuestionamiento fuerte de volver para atrás, la postura es que no se puede volver atrás porque tenemos generaciones que se han formado su identidad en estos últimos años, sobre todo la generación Z, y eso habla de que la diversidad ya está incorporada no solamente en la sociedad, sino dentro de las compañías, transformando o pidiendo transformaciones a los liderazgos, cuestionando los valores de los liderazgos de la generación X y Baby Boomers, instalando temas como diversidad, salud mental, que son claves para decidir si yo me quedo o no me quedo en una compañía, y por supuesto tensiones, grietas, debates internos. Entonces la propuesta de este podcast, las invito a escuchar sobre todo estos temas, cómo impacta diversidad en la estrategia, en marca empleadora, en marketing, en liderazgos, en la innovación, en el clima laboral, cómo hablamos de violencia laboral, etcétera, y que la diversidad lejos de acabarse entre las compañías está visible más que nunca. En todo caso, vamos a tener que repensar cómo ha sido el abordaje que hemos hecho hasta ahora, sobre todo muchas compañías muy superficial, y si realmente lo tenemos que hacer de una manera estratégica,
porque la diversidad ya está acá. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50, un podcast de Bridge the Gap. Mi nombre es Cintia González Oviedo, soy la fundadora y directora de Bridge the Gap, y en este podcast vamos a recorrer una serie de temáticas donde 50, como indica el nombre del podcast, es solamente la punta del iceberg que encontramos muchas veces en las organizaciones, donde se coloca en los porcentajes solamente el tema de diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando vamos a una empresa nos encontramos con que nos dicen acá tenemos 41% de mujeres y tanto de varones, o tenemos una equidad en temas porcentuales, con lo cual acá no tenemos problemas de diversidad. Y 50 justamente viene a hablar de que esta es solamente la punta del iceberg de un montón de variables, de capas de análisis y de muchas malas interpretaciones de la temática aplicadas exclusivamente al mundo corporativo. Los temas de diversidad recorren la sociedad, la agenda pública, la agenda mediática, hasta la agenda político-partidaria en todo el mundo. Y en este sentido es que hoy queremos empezar este recorrido contándoles una historia. 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas, un evento que sociológicamente para muchos marcó el inicio real del siglo XXI y un hito en la historia de la humanidad que marcó un antes y un después en un montón de sentidos. Muchas investigaciones surgieron a partir de este atentado con el objetivo de dilucidar cómo fue que ocurrió y por qué básicamente la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, no pudo cumplir con su misión básica, que es la defensa de los Estados Unidos de la seguridad, y por qué no pudo detectar a tiempo la organización previa al atentado. Se sucedieron muchas investigaciones y una de ellas, las que les quiero contar hoy, es la realizada por Matthew Syed. Matthew Syed era un periodista deportivo que empezó a recabar información sobre las políticas de recursos humanos de la CIA y en este sentido a investigar con otro enfoque, un enfoque más periodístico, por qué podía haber ocurrido, digamos, el atentado y que la CIA no haya podido cumplir su cometido de poder prevenir el ataque. Matthew así escribe el libro The Power of Diverse Thinking, Rebel Ideas, Ideas Rebeldes, El Poder del Pensamiento Diverso, que hoy es un bestseller muy conocido. Lo que este libro recorre es, por un lado, el análisis del autor respecto a las políticas y recursos humanos de la CIA. ¿Cómo era que la CIA reclutaba a su talento? Que por supuesto no era en LinkedIn, ¿no? Ni era que mandaba un currículum cualquier persona desde una plataforma masiva, sino que por supuesto esta era una búsqueda exhaustiva. De hecho se decía que entraba uno cada 20.000 postulantes. Lo que descubre Matthew es que la nómina de la CIA tenía entre un 95 y un 96% de varones heterosexuales americanos de religión anglosajona, con una configuración familiar además muy similar, con hijos y con una estructura muy típica y tradicional. También lo que cuenta Matthew en esta parte del libro es que hasta 1975 estaba prohibida la contratación por escrito. En las políticas de recursos humanos estaba prohibida, como les decía, la contratación de personas homosexuales. Y después, si bien esto ya no estaba explicitado de esa manera, de todas maneras era como tabú, como en muchos lugares, no como en la cultura del fútbol, por ejemplo, la contratación de personas homosexuales en los equipos de trabajo. Matthew así empieza a hablar un poco de la homofilia, que lo podemos encontrar también como sesgo de afinidad, donde básicamente se habla de no solamente en las políticas de recursos humanos o en las empresas, sino en los seres humanos en general, cómo estamos diseñados desde nuestro cerebro para sentirnos cómodos o cómodas con personas que se parecen a nosotros o con quienes compartimos un código, género, un background similar. Este sesgo de afinidad, que también lo podemos encontrar muchas veces representado por la idea de cultural fit, esta idea de las organizaciones de buscar personas que encajen en la organización,
era una de las cosas que encontró Matthew muy llamativas y empieza a desarrollar este sesgo, que hoy hablamos un montón de sesgos, pero en ese momento no tanto, donde además él dice que si nos hicieran un escáner cerebral a las personas, cuando estamos en un equipo o en un grupo donde nos dan la razón y donde sentimos esa afinidad, veríamos que los centros del placer en nuestros cerebros se encuentran encendidos, es decir, que se prenderían todas las lucecitas de los centros del placer, lo cual llega a una conclusión que tiene que ver un poco con esta agenda de sesgos, que en realidad estamos diseñados desde nuestro cerebro para sentir mucho placer con la antidiversidad, es decir, con aquellos que compartimos las mismas características pertenecientes a un grupo. Además, Matthew lo que relata también es el análisis de Osama Bin Laden, es decir, la figura del ideólogo, ¿no? Por lo menos el ideólogo mediático, que se dio a conocer como el cabeza, ¿no? El que había organizado el atentado, y la descripción de la CIA de Osama Bin Laden era de una persona que estaba siempre en cuevas, con unas túnicas, como en lugares como muy precarios, con fogatas, ¿no? Como una persona que no podía ser nunca una amenaza para los Estados Unidos, que aparentemente no tenía una tecnología, digamos, y recursos adecuados. Lo que concluye Matthew es que había una subestimación de Osama Bin Laden y de toda la organización de esto como algo muy menor, que no podía ser una amenaza y que además era una subestimación cultural, donde lo que se estaba ignorando en realidad era la visión más no occidental de la cuestión de esta organización, ya que las conductas de Osama Bin Laden no era simplemente porque no tenía los recursos, que esta era la visión de Estados Unidos, sino que era una persona que en realidad emulaba conductas, comportamientos sagrados, es decir, simbólicamente muy significativos para las personas de la cultura de Osama Bin Laden, para las culturas de los terroristas finalmente, donde él con este tipo de comportamientos de alguna manera emulaba al profeta en la tierra, al profeta Mahoma en la tierra. Y es muy interesante porque hoy que se habla mucho de la cultura de la influencia, y en este podcast vamos a hablar, la construcción simbólica de poses, posturas, discursos, narrativas, esto de cómo generar influencia, ¿no? Hoy hablamos de influencers, pero podríamos decir que esto a nivel simbólico ya se estaba construyendo en determinadas figuras donde no es necesario, digamos, pagarle un sueldo, sino que Osama Bin Laden para el año 2001 tenía miles de personas con muchísima preparación, dispuestos por la causa, digamos, por un activismo, por un fundamentalismo. Tenía personas dispuestas a hacer lo que sea. Y el último punto muy interesante, que es una de las razones que fueron disparando el tema de diversidad en los equipos de trabajo, tiene que ver con el hecho de que la CIA descartó un montón de comunicaciones y mensajes y conversaciones donde se estaba organizando el atentado, y la CIA consideró que no eran importantes, y estaba la misma, digamos, toda la organización del atentado estaban en esas conversaciones. Y la pregunta fue, bueno, ¿cómo puede ser que la CIA, que esa es su misión principal, descartó estos mensajes? Lo que sucedió fue que esas conversaciones estaban hechas en poesías. Y lo que la CIA ignoraba es que estas poesías no eran salmos, cuestiones religiosas, de orar, digamos, que era la interpretación occidental de esas conversaciones. La visión que ellos tenían de esas conversaciones era, ok, esto es algo de religiosos y demás, sino que las personas de la tribu de Osama hablan de esta forma desde la primera infancia, y recién en la adultez hablan, digamos, en prosa como hablamos nosotros, con lo cual ellos estaban hablando cuestiones de todos los días. La organización del atentado se dio en estas poesías, no como algo encriptado, sino como el lenguaje familiar primario de la infancia de toda la vida. Con lo cual este punto trajo la reflexión de cuando estamos con equipos donde las personas, como los recursos humanos de la CIA, son muy similares, van a tener además los mismos puntos ciegos, es decir, aquello que ven como tan evidente y que también hace que los equipos de trabajo concluyan en un mismo sentido,
también hace que compartan los mismos puntos ciegos, es decir, que son iguales de ciegos a las mismas cosas. Con lo cual, los equipos de trabajo que no son homogéneos, que empiezan a tener diversidad y que son heterogéneos, van a poder ampliar muchísimo más en la resolución de problemas, en la resolución de un trabajo, de una meta, una visión mucho más completa para asir la realidad. Y esto, en este caso, y en el caso de los negocios, puede ser algo muy crítico. Estamos así a principios de los años 2000, donde empezaron además a ocurrir un montón de cosas a la vez, donde tenemos un psicólogo, Kahneman, que gana el Premio Nobel de Economía, hablando del funcionamiento del cerebro, hablando de estos puntos ciegos. Matthew publica su libro, que también habla de las cajas negras. Empieza a aparecer el auge de Internet, ¿no? Donde además, por ejemplo, BlackBerry, una empresa que lideraba en el mercado, desaparece en poco tiempo. Es decir, que se empiezan a acelerar los tiempos de trabajo con los tiempos digitales, con el auge de Internet, donde además empezaron a fragmentar las audiencias, y de todas estas cosas vamos a hablar. Y se empieza a hablar de la diversidad como una política de contratación, en principio de tener equipos heterogéneos, donde se empieza a probar que los equipos heterogéneos, en este contexto de cuarta revolución industrial, de la revolución digital, donde es un mundo VUCA, ¿no? Mundo VUCA, entendidas las siglas VUCA como volátil, incierto, un mundo ambiguo, ¿no? Que requiere habilidades y una flexibilidad enorme, y aprender y desaprender todo el tiempo. En este contexto donde nos empezamos a sentir muy exigidos por las distintas demandas, los negocios, las empresas también necesitan algo que se puso, una palabra que no existía hace unos años, que es la innovación. Y el camino más estratégico, bien implementado para lograr esta innovación, no solamente depende de la implementación de agilidad, de la implementación de herramientas digitales, de tecnología, sino sobre todo de que la cabeza de las personas es la que genera innovación. Es el mindset de las personas la que genera innovación. Son los equipos de trabajo heterogéneos los que van a, dicen algunos datos, hasta septuplicar la tasa de innovación. Muchas veces las empresas se quedan midiendo nada más porcentajes, sin hablar de mindset, sin pensar en diversidad de la estrategia, sin entender que los equipos heterogéneos te van a brindar un plus, digamos, de miradas, y una mirada mucho más integral para la resolución de problemas, y además generando innovación. No solamente generando nuevas ideas, sino también muchas veces nuevos negocios, nuevas industrias. Una de las características para mí más interesantes en lo que es de diversidad, en lo que es contratación, tiene que ver con el headhunting, ¿no? El modelo tradicional que muchas veces mostraba, traer gente de la misma industria y robar el talento para otra empresa de la misma industria. Desde un punto de vista de la innovación, esto nos cuestiona para decir, en realidad si yo traigo a alguien de la misma industria, va a tener muchas ventajas, por supuesto, mucho conocimiento, pero también la posibilidad de innovación va a ser mínima. Y en este sentido pensemos y vayamos a la definición básica de innovación, que es que la innovación se produce cuando hay cruces de campos teóricos, prácticos, de industrias que no se interseccionan en general entre sí. Y ese producto, ese entrecruce de campos genera algo absolutamente nuevo que solamente se va a dar justamente con esa diversidad, ese cruce de matrices que pueden ser desde diversidades cognitivas, es decir, estilos cognitivos, desde diversidades sociodemográficas, de minorías, que cada minoría trae su propia impronta, su propia forma de haber sido socializadas. También puede ser de background, de nivel socioeconómico. Es decir, que la diversidad se multiplica. Hay una metáfora que me gusta mucho que dice que los equipos de las empresas en el paradigma tradicional, siglo XX, todavía muchas veces funcionan como no como una orquesta, sino como un músico que siempre toca la misma letra, la misma nota, como un artista que solamente toca un solo instrumento, como un pintor que toca un solo color. Y si queremos tener
una orquesta, digamos, un Beethoven, un Mozart, algo que realmente impacte, necesitamos esta cruce de múltiples perspectivas. Quise empezar con esta historia de las Torres Gemelas, el podcast, este es el primer capítulo, porque nos gusta como empezar a desafiar en este podcast la idea de lo que es trabajar diversidad y sobre todo que vamos a hablar de diversidad en los ámbitos de trabajo. Hoy tenemos a nivel estratégico de diversidad muchos desafíos en todo el mundo de poder atravesar, digamos, diversidad de una manera correcta. Ya hace unos años, si queremos, podemos entablar 2015, 2016, 2018, los años en los que diversidad empezó a estar muy activa desde en las sociedades, desde los debates activistas, desde los movimientos feministas, desde los movimientos LGTBIQ+, y cómo esto fue trasladándose luego a la agenda en los medios, en el cine, en la televisión, en los medios digitales y también en los ámbitos laborales. Sin embargo, lo que encontramos muchas veces, la mayoría de las veces, es que la idea de las personas, aunque no lo digan, de diversidad, es que muchas personas piensan que va a venir una especie de cultura woke, es decir, una cultura que va a generar una inclusión forzada de minorías, que genera altísima resistencia. Y sobre todo que interpela algo muy base de las organizaciones que tiene que ver con el mérito. La idea, digamos, de que las personas ocupan un lugar y tienen que merecerlo y que, por supuesto, esto es fundamental para la productividad de cualquier tipo de organización, pero que ignoran que ese mérito va a ser percibido no de una manera igualitaria para todas las personas, sino que dependiendo de un montón de variables sociodemográficas, de género, de orientación sexual, de apariencia física, de tono de piel, de background, digamos, la agenda de estereotipos, sesgos y prejuicios va a hacer que ese mérito sea percibido desigualitariamente de acuerdo al grupo de pertenencia. Esto es algo clave para las organizaciones, de hablar un poco de lo que está de base cuando se habla de diversidad, es que la idea de que la diversidad de alguna manera no ocupa el lugar que corresponde, o solamente su percepción desde una connotación social, donde hacemos cosas para, digamos, por reputación o corrección política y para quedar bien ante la sociedad. Bueno, generamos un espacio asistencialista o hasta a veces caritativo, con una mirada de inclusión, y esto muchas veces hasta por muchas personas como de colectivos de, por ejemplo, mujeres, que están en contra de los cupos porque, bueno, no hay nada que yo con mi mérito y con mi propia trayectoria y mis estudios no pueda lograr, no necesito ayudas, ¿no? Entonces, tenemos que en este podcast vamos a recorrer distintos pilares para empezar a generar conversaciones que desarmen, porque una de las cosas que más está ocurriendo hoy, 2024, ya hace varios años que está diversidad, o DEI, que es el acrónimo corporativo de diversidad, lo que sucede es que hay mucha fatiga de la diversidad. Creo que el desafío hoy de las organizaciones es hacer una gestión adecuada de los recursos, tanto económicos como estratégicos, para que realmente esta diversidad de mindset sea el objetivo y podamos ver estos resultados multiplicadores de la diversidad. Tenemos una ventaja respecto al siglo XX, que es el auge de las neurociencias a nivel masivo. Hoy una de las formas de trabajo nuestras tiene que ver con la economía, el comportamiento y la evidencia, el management basado en evidencia y ciencia, y esto va a atravesar todo el podcast 50. Ese es nuestro eje ordenador para este podcast y para todos los temas que trabajamos. Venimos también de formación escolar, universitaria. Todas las personas hoy estamos trabajando en este contexto VUCA, donde las cosas y las reglas todo el tiempo cambian, donde todo el tiempo parece que tenemos que aprender cosas nuevas, donde estamos siempre desactualizados, donde por primera vez en la historia están conviviendo 4 o 5 generaciones en un ámbito laboral, cuando tradicionalmente convivían solo 2, y esto implica una mirada múltiple y audiencias súper fragmentadas de qué es lo que consumimos, cuál es nuestro target, cómo es el engagement para las personas de nuestra compañía. Si yo no entiendo eso, si no comprendo que hoy tenemos esa fragmentación y esa multiplicidad,
la tenemos que abordar con esa diversidad, con esa mirada diversa. Si no lo comprendemos, podemos caer, digamos, no solamente en menores resultados más bajos, sino también en oportunidades de crisis o pérdida de visión de un montón de posibilidades de innovación, donde nos tenemos que adaptar a esta multiplicidad de audiencias, a esta hiperfragmentación y muchas veces audiencias ultrapolarizadas, donde ya no nos sirve pensar en targets como nivel socioeconómico alto, medio, bajo y edades, sino que nos encontramos con un mundo desafiante para el marketing, para los recursos humanos, para los liderazgos, para la gestión de las marcas, para el compliance. En la era de las neurociencias ya sabemos qué ocurre, qué cosas ocurren en nuestros circuitos neuronales, cuáles son los efectos de esa forma de procesamiento de la información. Tenemos un montón de etiquetas nuevas que siempre existieron, pero ahora le podemos poner nombre, y esto hipercomplejiza no solamente esto que hablamos de las audiencias hiperfragmentadas, sino que además hipercomplejiza la información con la cual generar un cambio cultural. Cuando hacemos una gestión estratégica de diversidad bien implementada, no se trata solamente de porcentajes. Los porcentajes pueden ser la expresión sintomática de algo positivo, puede ser, digamos, solamente abordar la representatividad de determinados colectivos o grupos para asegurarnos eso, pero una gestión estratégica de la diversidad tiene que ir impregnándose en distintas áreas de las compañías y sobre todo en la mirada de los liderazgos y en los estilos de liderazgos. Con lo cual en 50 vamos a ir recorriendo un poco todos estos pilares. Tenemos un capítulo de liderazgos, un capítulo de generaciones, de género, de seguridad psicológica. Vamos a trabajar también en estrategia, vamos a hablar de sesgos, vamos a hablar de robotización, vamos a hablar de marcas y vamos a generar estas conversaciones para ver cómo podemos hacer una gestión estratégica de la diversidad, pero también que impacta a las personas. Hoy las personas, sobre todo las nuevas generaciones, buscan pertenecer a organizaciones que inspiren, que tengan un propósito o que se alineen con el propósito personal. Ya mi propósito, mi marca personal tiene que ver con la historia de Bridge the Gap y esto hoy ya es una vertical de negocio. El impacto positivo, estas empresas con propósito, que muchas veces se busca forzar, tiene que ver con un síntoma de época, donde necesitamos algo que además nos genera un mundo mejor. Y si estoy o pertenezco a un lugar que va a dejar esa huella, hay muchísimo más probabilidad de que los equipos estén motivados, de que las nuevas generaciones se quieran quedar aportando en ese sentido, y para eso tenemos que cuestionar un montón de cosas, salir de los debates superficiales que muchas veces están instalados en las agendas mediáticas de lo ideológico, de si lo woke o no, y trazar, digamos, cuáles van a ser los ejes, por lo menos en el ámbito, en la esfera del trabajo, que es el objetivo de este podcast, para el cual tenemos invitados y invitadas espectaculares para ir recorriendo. 50, un podcast de Bridge the Gap. A lo largo de estos años construimos un montón de modelos de trabajo para implementar desde, digamos, cómo generar modelos de liderazgos inclusivos, cómo ir cerrando estos gaps que hay en temas de diversidad, cómo cerrar los gaps en marketing, en branding, que muchas veces los equipos tradicionales no salen de soluciones muy simplistas para hablar de inclusión o diversidad, como por ejemplo en una publicidad caer en esto de poner una persona de cada minoría y con eso concluimos, digamos, o en recursos humanos, bueno, poner una mujer en una terna, por ejemplo, y siempre haya una mujer. Un montón de soluciones simplistas que además no son eficaces, no tienen buen resultado, y van desgastando en esto que hablamos de la fatiga, de la diversidad, van desgastando no solamente los equipos, sino a la idea de que finalmente diversidad no genera ningún impacto, porque en realidad lo que está mal es la implementación. La realidad es que estos temas siguen siendo cuestionados, que se siguen preguntando a las mujeres sus planes de maternidad, o con quién dejan a los chicos, o de qué manera van a organizarse para tener un trabajo, o se va a cuestionar, digamos, la vuelta al trabajo después de la maternidad, con los impactos económicos que esto tiene.
tenemos una oportunidad muy grande de empezar a poder mirar las oportunidades que podemos obtener respecto a trabajar diversidad, impactar en nuestra sociedad con impacto económico a la vez, o sea, impacto social, impacto económico. Cuando hablamos de implementar un marco de diversidad de manera estratégica dentro de las organizaciones, hay aún muchos mitos y barreras que desarraigar, que atravesar, prejuicios, resistencias y sesgos que afrontar. 50 se trata de traer un poco esas conversaciones para cambiar, desterrar y combatir muchas de esas resistencias y mitos que hay para una gestión exitosa de la diversidad dentro de las organizaciones. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap.